es que sea en el momento en que Dios lo necesite a uno, poder uno dar y responder de la misma calidad como lo hizo Él y como lo hizo Cristo, al 100%. Yo pienso que a cada uno nos va a llegar ese momento donde vamos a ser Sí, confrontadas y vamos a tener que tomar decisiones radicales, como, totalmente, como totalmente, una decisión de no retorno, como el pastor a veces nos habla, un punto de no retorno, exactamente. donde no podemos ya dar vuelta atrás y cuando ya nos hemos involucrado en el arado, en el trabajo con el Señor, en el servicio, no podemos echar para atrás, ni coquetear con el mundo, ni hacer cosas que ya no le agraden al Señor y que dañen la imagen del Señor y Sí, que sí, seamos piedra de tropiezo exactamente. para otros. Sí, yo pienso que solamente sería pues clamar mucho al Señor para que cuando llegue ese momento nosotros podamos tener esa misma convicción, esa misma tranquilidad y esa misma transparencia que estuvo Él para entregarlo y hacerlo el 100%, tal cual como Dios nos los pide, y Bueno, podamos llegar fiel hasta el último segundo. bueno, va a ser la palabra a Angelita y después a Ana. Ok, Adicional a lo que ustedes dicen, hay que ver otra cosa y es que fue la fidelidad de él en situación extrema, porque creo que ninguno de nosotros ha tenido que vivir No, una situación de esas donde, o sea, ahí decía que ellos tenían que recitar el juramento de fidelidad a Hitler y si no los arrestaban. Y ya sabían que si los arrestaban los iban a colgar. sí, Entonces, total. es un momento extremo en el que la mayoría dice, no, yo como que mejor me quedo aquí. Y aparte de eso, en su libro él resalta esa parte en cuanto a la religiosidad de todos, diciendo que no debemos ser religiosos, que es importante sentir lo que siente el otro. Y sobre todo, él hablaba muy bien de los judíos porque él decía, Jesús fue judío, yo tengo que velar porque no sigan sufriendo así. Y además de eso, él habló de un lenguaje de una nueva verdad, proclamando la paz en el hombre. Por eso, porque él estaba en contra de toda esa injusticia que estaba sucediendo y aún a pesar de saber que lo iban a matar porque ya se sabía, porque era una situación bastante extrema. Entonces, en esos momentos de peligro y eso es donde más se prueba la fe de nosotros también. sí. Total. Sigue Anita. Pues a mí me deja como impactada y el Señor como que o sea, discernió, mejor dicho, me hice la autopregunta de que cuántos nosotros estamos como un reto de hacernos la pregunta de que cuánto podemos llegar a, ¿cómo formula la pregunta? ¿Cuánto nosotros estamos como disponibles para llegar a hacer, o sea, Como cuánto nuestra preparados, como preparados, puede ser ¿quieres? probada? Y como preparados para estar en esa misma situación de que estuvo el teólogo y no echarse para atrás. O sea, que cuánto tenemos O como sea, ese límite lo que usted quiere decir es qué tan preparados estamos para enfrentar una situación para, así. para asumir un reto así y no retratarse como la parte de la iglesia que el Señor dijo, juren que no sé qué, y hubo unos que se fueron, el pastor sí se mantuvo, no juró ni nada, y los otros sí juraron pues por la cobardía, el temor a la muerte. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros como el apóstol Pablo, o quizás como Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no les importó irse en al horno de fuego, con tal de no dejar en bajo su fe, que Dios es primero sobre todas las cosas, así murieran? Entonces es una enseñanza para todos y hacernos la pregunta, hasta cuánto, o sea, qué tan lejos llegaremos nosotros en ser probados en nuestra fe de que eh, lo que Dios nos pide en nuestra fe, es que no entiendo cómo voy a explicarles, o sea, cuánto estamos dispuestos nosotros a sobrevivir las cargas tan pesadas o los problemas y no desfallecer, sino, mejor dicho, seguir en la lucha porque Dios está con nosotros, así nosotros estemos sin fuerzas, o sea, decaídos, y que es una prueba de que nosotros debemos 100% resistir porque Él está con nosotros, así como Él lo hizo, que no le importó llegar hasta las últimas consecuencias, pero nunca negar su fe. O sea, esa es como la enseñanza que me deja a mí
la película de que nosotros, a pesar de todo, tenemos que hacer esas preguntas. Si Dios viniera ahorita y dijera, usted está dispuesto a hacer tantas cosas por mí, así usted, mejor dicho, lo hable mal de usted o digan esto o así lo vayan a matar, ¿usted lo haría por mí? ¿Y que en cuánto vamos a ser probados en eso? Sí me hice entender, Lili. Pues Porque como lo que yo deduzco es, estamos realmente hoy, si nos pasara algo así, hoy, estamos preparadas para dar todo por el Señor, por las personas, a una costa de nuestra vida. Esa es como la sí, pregunta que estoy exactamente. haciendo. Sí, Ujú. yo creo que esa es la pregunta que todos nos deja como esa conclusión, es que llegamos todos. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Estaríamos Ujú. Y sacrificar nuestra vida por otras personas, porque el teólogo Exactamente. sacrificó su vida por otras personas, para que Esa. vivieran otras personas y no solamente vivieran la vida física, sino la eternidad, porque la mayoría fue salva por el testimonio de él y porque vieron en él esa gracia, porque aunque él no juró, él no hizo el juramento, sobre él había gracia y favor de Dios y le tenía misericordia. Y a él Ujú. le dijeron, el carcelero le dijo como que trate de ser como más prudente porque aquí muchos dicen que usted se cree más que los demás y él no era que se creyera más que los demás, sino la gracia y el favor que estaba sobre él hacía que le cayera bien a todos, hasta el carcelero, hasta el mismo que hacía como verdugo, que ahorita no recuerdo el nombre, o sea, su testimonio fue fiel hasta el final. Y que fue sabio al hablar. Y al callar también Bien. le voy a dar la palabra a la señora Gloria y después así. Señora Gloria, puede. Ujú. Eh, ya. Es que tiene inhabilitado el micrófono. Ya, ahora sí. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a los estudiantes de teología. ¿Cuál es la motivación al estudiar teología? Y como estudiantes de teología, nosotros estamos para servir a la sociedad, para morir a nosotros mismos, para llevar a Ujú. otros desde Cristo. ¿Qué precio nosotros estamos pagando? Realmente esa es que estamos estudiando, O sea, servir a los demás. es que no estudiamos Eso es por algo que yo me servir al Señor, refiero. no estudiamos Realmente, para ese obtener un título, testimonio sino para prepararnos para el servicio al Señor. Porque en mi exactamente caso, la es teología, servir incondicionalmente, ¿verdad? Así como nos está enseñando este hombre también. Entonces nos insta, a nosotros nos motiva, nos inspira para que realmente tengamos la motivación correcta. sí. Cindy Yo puede, quiero dar una parte de acá en cuanto a esto, porque la hermana me hacía recordar una enseñanza que una vez yo tenía con los niños, tengo la oportunidad de dictarles escuela dominical a los niños, y yo les preguntaba a ellos, ¿cuál es la profesión que ustedes quisieran estudiar? Y yo también les preguntaba también a ellos y les decía, esa profesión que ustedes quisieran estudiar, todas deben tener un punto en común, sin importar si, un ejemplo, si yo estudio no sé, medicina, arquitectura, o sea, todas ellas tienen un punto en común. Y el punto en común en este caso es el que la hermana está hablando, es ayudar a las personas. Un arquitecto no estudia arquitectura si no, digamos, tiene en su corazón armar un ejemplo, ya sea apartamentos o casas para que vivan 100 personas. Ahora, alguien que estudia medicina, su motivación es salvar qué personas. Finalmente, Bien. en este mundo, y muy sabias las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y finalmente, digamos, en este enfoque social que tenemos dentro de esta película, está eso. Y yo pensaba, y yo decía, nos hemos vuelto, aunque digamos nuestra vida de oración sea muy ferviente, aunque podemos hacer 5 días de ayuno si usted quiere, pero el Señor dijo algo muy tremendo y dijo, amarás a tu prójimo como me amas a mí.
¿Y mi prójimo quién es? El del Transmilenio. Mi prójimo es el indigente que me encuentro en la calle, que todo el mundo lo ignora. Ustedes no se imaginan cómo un saludo a una persona de esas le puede subir su ánimo, o sea, sentirse por un momento no ignorado por una sociedad que lo ignora. Y yo pienso que los cristianos nos hemos callado mucho, digamos, la boca frente a toda esta obra social precisamente. Digamos, los profesores, yo me acuerdo que recién pasó el plebiscito del sí y el no. Nosotros nunca nos escuchamos por ningún lado, pero solamente fue que, digamos, tocaran nuestros intereses y no, señor, ahí no, y no, y no, y no, y no, pero nunca más nos habíamos escuchado. No levantamos, o sea, o por lo menos acá en Colombia, yo no veo que aquí nosotros levantemos, digamos, la voz por el pobre, en serio, no levantamos la voz por, o sea, o por lo menos yo sinceramente siendo joven no he visto levantar esa voz de esa manera, siendo muy sincera con ustedes. Uno lo ve más en otros tipos de movimientos sociales, movimientos políticos, que nosotros como cristianos deberíamos hacerlo, porque es que a eso estamos llamados, o sea, Dios nos ha llamado a levantar la mano por el que no puede hablar. Por eso Dios dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me diste. Señor, pero ¿cuándo hice eso? Cuando se lo hiciste a uno de esos pequeños, no lo hiciste a mí. Pero lastimosamente a veces estamos como en la burbuja de la unción. No, y no debe ser así. Yo pienso que si esta película en algo nos confronta, es como, bueno, ¿y qué estás haciendo con, no sé, con el vecino que todo el mundo habla mal de él o algo? Estás callando por lo menos, oiga, pero ustedes ¿por qué dicen eso? Ustedes no saben qué hay detrás de lo que está pasando con eso. O llega usted más a humear todo ahí, no, sí, ese vecino, yo el otro día lo vi. ¿Qué estamos haciendo con el homosexual? ¿Qué estamos haciendo con el niño raro? No, sí, no, terrible. Eso es el demonio que no, pero ¿qué estás haciendo por él? Estás yendo más a fondo y ahí, digamos, viene entonces, ¿para qué estamos estudiando esto? Si no vamos a aplicarlo. Y yo pienso que de todas las materias que nosotros vemos acá, nos llevan mucho a mirar ese trasfondo, como vamos más allá de lo que se ve por encima, vamos más a lo profundo, porque tenemos que ser agentes de soluciones. El Señor Jesucristo siempre sació las necesidades y yo pienso que nos ha dado los talentos y las destrezas para nosotros también poderlas hacer. Y si nosotros no pudiéramos, como lo enseña la ética profesional, vamos a alguien que tenga mayor preparación que nosotros, pero siempre habrá una solución para esas personas. Pero sí, complementando lo que usted dice, pienso que no solamente debemos esperar a que la iglesia haga, sino yo como iglesia, como individuo, debo tomar entonces la iniciativa de empezar a hacer esos cambios y no esperar que la iglesia me deleguen o me manden, porque finalmente el Señor en su palabra, Él nos está mandando, ir y hacer discípulos, ¿sí? Hacer libre a los que están atados, sanar a los enfermos. Entonces es más como en las pequeñas cosas que estamos haciendo en nuestro diario vivir, tratar de entonces de ser más conscientes de las personas que están a nuestro alrededor para lo que usted dice, cómo afectamos esa vida, así sea con pequeñas cosas y obviamente acompañado de oración, ayuno y todo eso, para que el Señor pues, nos dé más sabiduría en cómo llegarle a esas personas y no esperar a que nos envíe el pastor, la pastora, porque pienso que por eso de pronto no se ve mucho eso en la iglesia, porque tenemos una cabeza que es el pastor y los líderes, pero yo como creyente aportar mi pequeño granito de arena. Pero digamos, qué pena mi hermana que le interrumpa. Claro que sí, y obviamente, digamos, comienza uno desde su casa, desde su trabajo, en su vecindario. Pero digamos, yo aquí quiero ir con todo esto, que de todas maneras las cabezas, en este caso, que digamos llevan como tal las riendas de la iglesia, por decirlo así, deben ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque, o sea, la gente, mira, hay mucha gente que se resiste a conocer el evangelio porque dicen, esas iglesias, si es que plata es lo que tienen, y muchas veces no saben si las iglesias intervienen en obra social o no. Yo sé que nosotros no tenemos que ser escandalosos ni pomposos, ¿no? Por eso, pero fíjese una cosa, mi hermana, el Señor Jesucristo dice, yo les he puesto a ustedes como lámpara, yo les he puesto a ustedes como sal. En ningún momento el Señor está diciendo que nuestras buenas obras no deben brillar, sino que sí deben brillar, pero para que sean testimonio, para que
nos rodean. Se está haciendo, sino que es un robadero de plata, donde estafan a la gente y cogen a la gente hoy, que no sé qué, son las palabras de los que están, pues, obviamente en sus tinieblas que dicen, ¿no? Pero es porque nos ha faltado mayor impacto en cuanto a ese tema puntual. Y no digamos, obviamente, no se trata de que sea, obviamente, no estamos esperando a que nos envíe un hombre, porque tenemos ya un mandato mayor que nos lo ha dado el Señor a través de su palabra, y Él es nuestro pastor mayor y es nuestra cabeza. Pero sí nos falta, la verdad, mucho más impacto en esas áreas sociales, acá en Colombia. Voy a hacerle la palabra al señor Héctor. Qué pena. Lilian, espera un momentico. Para ese compromiso que está hablando Jan, eso era lo que creo que estaba haciendo énfasis Gloria también en esa formación como teólogos, porque también en la película mostraban a este señor como él era principal ahí para aconsejarlos en lo que hacían o no hacían. Ese fue la labor que yo vi en él ahí como teólogo. A él el grupo que estaba tratando de derrocar a Hitler para salvar a los judíos, cada cosa que iban a hacer, lo que hacían era consultarle a él, ¿a usted qué le parece esto y lo otro? Y él les respondía con la palabra de Dios, y así era como los iba aconsejando y guiando. Entonces, creo que ese es el compromiso en esa formación como teólogo. Pues ahí yo creo que ahí sí no estoy de acuerdo, porque ahí ya no aplicaba tanto el consejo teólogo, porque es que ya implicaba matar personas, y ahí la palabra no le manda a uno matar personas. En la parte que cuando el soldado se fue, el soldado creo que se fue con una bomba, que le preguntaron a él qué pensaba, y él decía, ¿cómo así? O sea, eso es un suicidio. Te vas a ir es un suicidio, con una bomba, la vas a hallar allá y no sé qué. Pero después, cuando él lo pensó y le dijo, bueno, esa es decisión suya, y finalmente es mayor el que da su vida por aquellos que lo necesitan. Ahí él no le dijo, vaya y se mata y se suicida allá al lado del otro, nunca le dijo eso, pero solamente le respondió tratando de ver lo que él quería hacer, que era por amor a sus amigos judíos, porque él estaba viendo cómo los estaban exterminando a todos, y no le importó ir a matarse allá por salvar a los demás. Sí, pero se perdió el alma de él, porque finalmente... No sabemos, eso no lo sabemos. El que se quita la vida, eso no lo sabemos, Lili. Suicida. Lo que yo quiero resaltar aquí es la labor de él como consejero, que creo que hace parte también de la labor de nosotras por la formación que estamos teniendo. Claro, pero debemos ser objetivas, porque yo no puedo decirle a cada quien lo que quiero oír para quedar bien, y en el fondo sé que no le estoy dando un buen consejo. Entonces, eso también creo que él le dio esa palabra como por consolar. Voy a darle la palabra al señor Ed, ya para ir finalizando esto. Yo pertenezco a una congregación de hace muchos años, pero también pertenezco a una organización donde hemos estado preparando personas para que vayan a las áreas sociales, a todo tipo de áreas, para que vayan a la fuerza pública, para que vayan a las cárceles, a los hospitales, los drogadictos, a diferentes círculos sociales. Y hay varias cosas que suceden. Miren, nosotros mismos a veces hablamos más de la iglesia, porque no... por esta oración, estamos haciendo la iglesia en el área social. Lo conozco muy a fondo de muchos años. La iglesia está trabajando bastante y arduamente. Lo que pasa es que esto no sale mucho por los medios de comunicación, como suele suceder, por ejemplo, cuando un obispo de la iglesia católica o algo, pues sale por los medios de comunicación y es muy conocido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de llenar escenarios muy grandes. Y usted no ve nunca que vaya uno de los medios de comunicación reconocidos a cubrir eventos cristianos. Entonces, nosotros mismos a veces hablamos mal de la iglesia. La iglesia sí está haciendo una gran labor en el área social. Y esta organización a la que yo pertenezco, desde hace 20 años estamos preparando en todas las congregaciones, porque es una organización interdenominacional, para que la gente sepa hacer este trabajo. Porque uno de los problemas por los que han cerrado las puertas en muchas áreas es porque hay gente que va sin preparación a hacerlo, no lo hace bien y le cierra las puertas. Pero realmente la iglesia está haciendo una gran labor.
Y nosotros, fíjense que, por ejemplo, a este señor de la película, él era reconocido como un ministro. Y cuando nosotros vayamos y digamos que somos teólogos, las personas o van a preguntar qué es eso, nos van a reconocer como ministros. Entonces, es importante que estemos bien preparados para salir a hacer la labor y creo que todos los que estamos aquí estamos en ese común denominador de tratarnos de preparar lo mejor posible para ir a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Gracias. Ana, ¿quiere aportar algo más? Ana, no la escuchamos. Active el micrófono, qué pena. Ya. Ana. Yo digo que saltó a mi corazón ahorita de que nosotros, como asociando todo lo que hablamos ahorita, lo que hablaron mis compañeros de que ayudar al prójimo, sea el desplazado, el ñero, no mirar, como hay un dicho, por fuera no solo se ve lo limpio, ¿sí? En la ropa no solo se ve lo limpio, sino en el corazón. No hacer acepción de personas, y en todo eso se junta que nosotros tenemos que hacer como ese pasaje de Mateo 25 de las 10 vírgenes, que tenemos que estar, mejor dicho, 24/7 preparados para la prueba, para ese tipo de situaciones, ejemplo, como le pasó al teólogo, estar instruidos, capacitados para presentar defensa de nuestra fe y ver al prójimo como a nosotros mismos. O sea, saltó un pasaje de no dormirnos como las vírgenes, que se quedaron dormidas por estar allá haciendo lo que no, y cuando ya fueron fue demasiado tarde. Entonces nosotros tenemos que estar como en la brecha, como estar, mejor dicho, con el Señor, metiéndonos en el secreto, para que Él mismo nos dé la fortaleza, la fuerza para hacer esto, para estar en defensa de nuestra fe, sea la tempestad, la tormenta, la adversidad que llegue, nosotros tener la certeza que quien está con nosotros es más poderoso de todo eso que se está viniendo. Eso es lo que me saltó ahorita al corazón, el pasaje de Mateo 25 de las vírgenes, que está dicho con él a toda hora cae. Las parábolas de las vírgenes. ¿Qué dice Lili? La parábola de las 10 vírgenes. Sí, que nosotros debemos ser insensatas como ellos, como ellas, sino nosotros sabemos en dónde debemos estar, mejor dicho, con Él, y no ponernos por las distracciones del mundo, sino que a pesar de que venga no caer, sino ni desfallecer, sino que la fe de que Él nos ayuda a que seamos buen testimonio, que tengamos dominio propio y que Él mismo nos va, como decía el teólogo, ¿por qué hago esto? Pero ¿por qué lo estoy haciendo? Me admiro lo que me está sucediendo porque no sabía que tenía esta capacidad para hacer esto, pero que había un motor dentro de Él que lo motivaba a que se perdiera, a que no se quedara dormido, sino que también diera esa parte de Él, que es el ayudar al prójimo. Eso fue lo que ese es el aporte pequeño que hago sobre esto, de que debemos estar, o sea, estando con Él, lo tenemos todo y no tenemos por qué temer. Gracias. Bueno, entonces yo quiero darle las gracias a todos por haber participado, de verdad que fue muy enriquecedora este foro, aunque tuvimos inconvenientes, yo les agradezco a todos. En conclusión, pues lo que debemos tener en cuenta es que en cualquier momento vamos a ser probados, no lo sabemos cuándo, debemos estar preparados para hacer una buena defensa de nuestra fe y estar en fuego, pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que nos fortalezca y pues como por medio de la oración, de la alabanza, de estar en continua comunión con el Señor para que Él nos ayude a ser siempre luz donde vayamos, ser testimonio y que Él, y como preguntarle también al Señor, ¿en qué puedo yo servirle a mi prójimo en este día? ¿Quién le voy a servir en este día que el Señor sabe que le podemos servir? Y que de pronto en nuestro día a día uno no se da cuenta y lo tiene al lado y ni siquiera se da cuenta que la persona está preocupada, que tiene alguna necesidad, porque a veces uno no se fija en sus afanes, que la persona está triste, que puede estar preocupada, puede estar enferma, porque en el rostro sale todo. Entonces uno a veces en sus afanes es indiferente hasta con el que está al lado. Entonces, como pedirle al Señor que nos muestre en qué podemos ir creciendo
en ese servicio a la sociedad, así sea aparentemente cosas pequeñas, pero que el Señor le van a agradar que las hagamos. Y pues pienso yo que seguir estudiando hombres de fe como este Señor, como este teólogo, para que nos sigan enriqueciendo y nos sigan como confrontando hacia el interior a nosotros mismos de que si estamos actuando igual o estamos en nuestra zona de confort. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes, porque sin ellos no hubiésemos podido hacer este foro de la manera en que se hizo. Bueno, Bueno, gracias a todos. como no pude hablar, entonces yo sí quiero concluir algo y que me quedó en mi corazón, y es que nosotros, por más de ir con una iglesia o en nombre de una iglesia, nosotros debemos mostrar a Cristo como iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, no podemos ser unos en la iglesia y otros en la calle, sino que todo el tiempo tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida, cómo nos comportamos con las otras personas. Porque a veces solamente nos mostramos cuando se hacen obras sociales en la iglesia, pero no cuando estamos en la oficina, en la calle y en los demás lugares, sino que cuando nos conviene y ya. Pues, bueno, yo voy a hablar también, esto, como decía Cindy, ¿verdad? Nosotros debemos ser, no solo que el nombre cristiano resalte, como poniéndonos avisos transparentes, porque nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Debemos ser cristianos, representar al Señor, no solamente, ¿verdad? No solo en la iglesia, sino 24/7. Y como decía Lili, de pronto puede haber una persona que está ahí no necesariamente decir, ay, no, es que porque no es en la iglesia no la aconsejo o lo ayudo en la adversidad, no. En todo lugar, así sea en el bus, en un baño o en cualquier lugar, y verdad, si sea una persona en la calle, mientras esté en nosotros y que tengamos la disponibilidad o sacarla como sea y que tengamos en nuestra mano poder ayudar a esa persona, nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque está en juego nuestro testimonio y así no nos vea nadie, pero si el Señor nos ve, qué tan representantes, o sea, qué tan buenos representantes aquí en la tierra estamos como para mostrar la gracia de Él en nosotros. Entonces yo los invito a que nuestro testimonio pues no sea solamente en la iglesia, sino que sea 24/7, en todo lugar en donde nos encontremos, mostrar esa imagen bonita del Señor, porque por eso no solo es solo llamarnos cristianos, sino que también la fe sin obras, ¿cómo es que es la palabra? La fe sin obras es muerta. Es muerta, no solo de boca, sino de, ahí sí como dicen, de pensamiento De y hecho. todo. Exactamente. Ah, bueno, muchas gracias. Y les agradezco mucho esta noche, lo doy gracias al Señor Jesús y les agradezco mucho a todos por los aportes, por las enseñanzas, porque no crean que cada uno tenía un aporte importante que eso llegó a mi corazón como para quien dice, ve tan bonito uno trabajar en esta área o cómo enfatizar, cómo avanzar, cómo instruirse más para lo que le digo, que no nos pase estilo las vírgenes necias, se descuidaron y llegó el momento en que vino el Señor y ya ellas por estar perdiendo tiempo se perdieron de la unción. Entonces nosotros debemos estar en constante comunión con el Señor para no perder esa unción, ese fuego, esa chispa de Él, ¿sí o no? Y que nos coja ahí como la noche ahí perdiendo el tiempo. Voy a hacerle la palabra al señor Héctor ya para terminar, y porque ya es un poco tarde. Y puede hablar, señor Héctor. Gracias, muy amable. Sí, yo quisiera invitarles a que terminemos con una pequeña oración como buenos hermanos que somos todos, porque justamente allí es donde está la unidad. Sí, Y la señor, unidad claro. y la unidad la trae el Espíritu Santo para todos nosotros, con las diferentes formas de pensar, que es muy bueno porque cada uno aporta lo suyo para edificar a los demás. Si Pero quiere, qué pena interrumpirle, pero si quiere, por favor, ore, porque ya me está saliendo aquí un mensaje que nos va a cortar, entonces puede orar y nosotros le escuchamos. vale, listo. ¿Me permite hacerlo? Claro que sí, claro. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Gracias porque algo ha creado en nuestro corazón de parte tuya. Gracias porque cada día como iglesia nos podemos edificar, Señor, para que finalmente podamos hacer el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Queremos darte toda la gloria, toda la honra y gracias porque tú fuiste el principal invitado en esta conversación. Gracias, Espíritu Santo, por lo que quedan los corazones de cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo.
En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones Gracias a a todos, todos. Feliz bendiciones, noche. que descansen. Feliz noche. Amén. Lo Amén. mismo. Listo. Que descanse, Lili. Gracias por Chao a invitarnos. todos y gracias por sus aportes. Bendiciones. Ya, Gracias. gracias. Que Dios los bendiga. Para Ha todos. sido rico. Gracias.